Bienvenido a este video sobre normalización de base de datos. En este video vamos a explorar las tres formas normales y cómo pueden ayudarnos a mejorar la gestión de nuestra base de datos. La normalización es un proceso fundamental para asegurarnos de que nuestras bases de datos sean eficientes, escalables y mantenibles. Objetivo: entender el proceso de normalización de una base de datos a través de sus tres primeras formas normales. ¿Qué es una normalización? Es el proceso de estructurar una base de datos para reducir la redundancia de datos y mejorar la integridad. Redundancia cabe entender que es repetición de datos. Se aplica mediante una serie de reglas llamadas formas normales. La primera forma normal se enfoca en eliminar las filas duplicadas y asegurar que cada fila tenga un identificador único. Esto es importante porque nos permite evitar la redundancia de datos y mejorar la integridad de nuestra base de datos. Supongamos que tenemos una tabla de los clientes en la siguiente estructura. De tabla clientes. Tenemos un ID, nombre, apellido y dirección. Acá vemos que tenemos dos IDs repetidos y en el nombre también tenemos dos Juanes y en apellido también tenemos repetido y en calle también. Cabe decir que estos dos datos son repetidos, o sea, son redundantes. Para ello, la primera forma trata de eliminar esta repetición. Y la forma saldría así, la forma normalizada saldría así, con un solo ID, o sea, un ID es un identificador único, no puede repetirse varias veces. Y los datos también son únicos. En este ejemplo, tenemos filas duplicadas en el mismo ID y información. Para normalizar esta tabla, tenemos que eliminar las filas duplicadas y asegurar de que cada fila tenga un identificador único. La tabla normalizada en la primera forma normal sería: de esta manera hemos eliminado las filas duplicadas y asegurando que cada fila tenga un identificador único. Como vemos acá teníamos dos datos repetidos y en la forma normalizada tenemos solamente un ID y los datos no se repiten. La segunda forma normal. La segunda forma normal se enfoca en eliminar la redundancia de datos y asegura que cada atributo no clave dependa de toda clave primaria. Esto es importante porque nos permite evitar la redundancia de datos y mejorar la eficiencia de nuestra base de datos. Supongamos que tenemos una tabla de pedidos. Acá, en esta parte de acá, supongamos que tenemos una tabla de pedidos con la siguiente estructura: ID, nombre cliente y producto. Y también tiene su identificador único. En este ejemplo, la redundancia de datos en el nombre de clientes. Para normalizar esta tabla debemos crear una tabla separada para los clientes y relacionarla con la tabla de pedidos. Para eso hemos creado dos tablas, uno de clientes y otro pedidos. Y la tabla de pedidos sería ID, pedido, ID cliente y producto.
De esta manera hemos eliminado la redundancia de datos y asegurando que cada atributo clave, no clave, dependa de toda la clave primaria. La clave primaria son estos de acá, el identificador único. Y al atributo no clave se le dice a este de acá, al nombre cliente, producto, nombre cliente, así. Y como acá también de la misma forma, en esta parte de acá. Esos son los atributos no clave. La tercera forma normal. En la tercera forma normal, se enfoca en eliminar la dependencia transitiva entre atributos no clave. Esto es importante porque nos permite evitar la redundancia de datos y mejorar la integridad de nuestras bases de datos. Supongamos que tenemos la tabla de empleados con la siguiente estructura. Empleados, nombre, ciudad, región. En este ejemplo tenemos la dependencia transitiva entre la ciudad y la región. Para normalizar esta tabla debemos crear una tabla separada para las ciudades y relacionadas con las tablas de empleados. Tabla de ciudades y tabla de empleados. La tabla de ciudades sería I de ciudad, ciudad, región. Y la tabla de empleados sería I de empleados, nombre y I de ciudad. De esta manera hemos eliminado la dependencia transitiva y asegurando que cada atributo no clave dependa directamente de la clave primaria. Ahora vamos a poner una comparación. La primera forma normal elimina grupos repetitivos. Y la segunda forma normal elimina dependencias parciales. La tercera forma elimina dependencias transitivas. Cada forma mejora la estructura y consistencia de la base de datos. En conclusión, podemos decir que las tres formas normales son fundamentales para la gestión de bases de datos. Al normalizar nuestras tablas, podemos evitar la redundancia de datos, mejorar la integridad y eficiencia de nuestra base de datos y asegurarnos de que nuestra base de datos sea escalable y mantenible. Recordemos que la primera forma normal se enfoca en eliminar las filas duplicadas y asegura que cada fila tenga un identificador único. La segunda forma normal se enfoca en eliminar la redundancia de datos y asegurar que cada atributo no clave dependa de toda la clave primaria. Y la tercera forma normal se enfoca en eliminar la dependencia transitiva entre atributos no clave. Al aplicar estas tres formas normales, podemos asegurarnos de que nuestra base de datos sea robusta y eficiente, que podamos tomar decisiones informadas basadas en datos precisos, consistentes. Muchas gracias por ver el video.